Y doctora, colegas, hemos estado hablando sobre la sexualidad infantil y bueno, quería comenzar diciendo que la concepción contemporánea de la sexualidad es gracias a Sigmund Freud. Es decir, porque ha influenciado hasta desde 1910, que publicó 3 ensayos, ¿no? Hasta nuestros días, tanto a favor como en contra de que desde el nacimiento hay sexualidad, a favor o en contra de la concepción freudiana de la sexualidad, ha marcado y ha trascendido hasta nuestros días, ¿no? Pero sí ha sido, digamos, bueno, quería remarcar lo que la concepción contemporánea de la sexualidad sí. es gracias a Freud, por supuesto, y al psicoanálisis. Indudablemente. Que es central porque parte del descubrimiento freudiano en relación a un nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos, en donde va a ser tomada en cuenta la sexualidad a partir de su función psíquica inconsciente, que va a ser la diferencia radical que va a marcar Freud en relación a la sexualidad, que no había aparecido nunca antes en la historia de la humanidad. ¿No más? Nada más. Y algo también que menciona Freud es cómo la etiología de las neurosis tiene un fundamento, algo, y muy importante ese algo es la sexualidad. Pero algo no podemos tratarlo así en esa imprecisión. Algo no, porque puede ser pues un suspiro de Dios, ¿no? Sí, eso también es algo. No, tiene que ser con mucha precisión. Es el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. Eso no sí. Nada de que un algo, no. Corrijo. Entonces, y cómo en la historia de los seres humanos, la sexualidad está presente desde la infancia y cómo desde que nace está presente la sexualidad, y dentro de la propia historia del ser humano, cómo esos eventos en relación a la sexualidad dan esa, no posibilidad, sino cómo esa intervención, no intervención tampoco, bueno, las palabras, dan origen a las neurosis, en este caso la neurosis obsesiva, cuando la sexualidad, esa experiencia sexual en la infancia ha sido activa, y en la histeria es pasiva. Entonces, pero pasiva no quiere decir inactividad, ¿eh? Exacto, sí, no, porque Freud no habla de activo. Las dos y pasivo. son activas. Sí. Entonces, algo muy particular quiere señalar Freud cuando habla de que en la histeria se manifiesta ese quantum de energía sexual de manera al estilo, podríamos decir, pasivo. Pero por pasividad aquí, no piensen que la energía sexual es pasiva. No. Es definitivamente activísima. Ahora, al respecto de eso, bueno, síganlo. No, pues ya. ¿Ya? ¿Nada más? Sí, porque a mí me parece muy importante, y me pareció muy importante cuando habla de la sexualidad humana es polimorfa perversa. Entonces, tomar en cuenta esta sexualidad marcada por Freud, no es justamente para reflexionar que entonces qué es lo polimorfo y qué es lo perverso dentro polimorfo de esas son mil formas. Mil formas. Eso rápidamente lo podemos manifestar. 1000 formas de manifestación de la sexualidad. Sexual. Y perversa, eso sí hay que discutir
porque perversa puede tener una carga moral. Ujú. Y en el caso de Freud no es ninguna carga moral, es en relación al ordenamiento de la sexualidad que va a darse conforme, digamos, el desarrollo del ser humano. Va a tener manifestaciones diferentes, pues cuando el recién nacido mama, cuando el recién nacido ya no es recién nacido, sino es, podríamos decir que un ya no recién. ¿Sí? Entonces, hay muchos estudios al respecto del desarrollo biológico. Ujú. Lo más extenso que hubo y que desgraciadamente se perdió porque es un fracaso, fueron todas las manifestaciones que nos entregó Piaget. Me explico, pero finalmente él declaró que era un fracaso. Que era imposible ajustar realmente a una verdad todo lo que él había estudiado. Sin embargo, se distribuyó en el mundo entero como una verdad absoluta todos los descubrimientos de Piaget o todos los ensayos de Piaget. Piaget mismo dijo que definitivamente eso no es. Y que su equívoco... Sí, perdón, y hasta la fecha sigue siendo una enseñanza en educación de licenciatura en pedagogía y en psicología, es un referente del desarrollo en los niños. Justamente. Sí, pero es un equívoco. ¿Sí? Bueno, pero si el mismo Piaget lo declara, ¿cómo es posible que sigan afirmando? Pues es como el DSM-4, el DSM-5, ¿sí? Que siendo anticientíficos, sí, se toman como manuales precisos y exactos para la definición de la sintomatología psíquica. Bueno, por Dios, ¿pero en qué estamos? Y en relación a eso, también la llamada perversión se le ha adjudicado, digo a la llamada porque se le ha adjudicado al psicoanálisis una patologización. No. Por el simple uso de la palabra, ¿no? Como bueno, si es que es estar siempre buscándole chichis a los alacranes, ¿no? Y los alacranes no tienen chichis. ¿Qué le vamos a hacer? No, ¿cómo que no? Deben de tener chichis, y ahí está. Sí, y es importante por el uso de la palabra, como actualmente en los discursos de género, eso puede tomarse como una degradación para la persona. Y no lo es, hay que entender muy bien cómo en psicoanálisis la perversión no es una categoría de diagnóstico, no es una categoría, no es una categoría patológica. Exacto. Entonces no puede servir para un diagnóstico patológico o salud o patología, no. Es una manera de dar cuenta en el siglo, en el momento de la entrada del siglo XX, en el primer año, ¿sí? Este físico, si lo quieren buscar, y se los volvemos a decir, y se los vamos a volver a decir permanentemente, para que nuestro público reflexione sobre información válida, valiosa, que pone en cuestionamiento todo el discurso de género. Sí, tiene que ver, doctora, con los cambios, los avances científicos que hubo justo del año 1900 al 1901 y que inicia con una revolución en la física. En 1900 el físico Max Planck formuló la teoría cuántica, cambiando para siempre la comprensión de la energía. Bueno, cambiando para siempre la idea, la concepción que se tenía de la energía. Y Freud habla al respecto de la sexualidad de un quantum de energía sexual. No habla de conducta, no habla de manifestaciones conductuales, ni mucho menos de identidad de género. No puede existir una identidad de género. ¿No quiere buscar el término identidad en Freud?
libro sobre la sexualidad masculina. Bueno, mientras tanto vayan Sí. comentando, ¿no? Yo algo que pensaba y que ayer llegamos a comentar, pero que me sigue dando vueltas en la cabeza por la maravilla y por la forma en que Freud usa la energía precisamente para hablar de la sexualidad. No se queda en lo fisiológico, no se queda en la conducta, y creo que de ahí hay una gran pauta para entender el cómo es que esta sexualidad está en el ser humano desde el momento en el que nace. Al ser una energía, es algo que está continuo, no es como que la energía madure, no es como que la energía en algún momento se desarrolle, sino que está justamente en este constante, en esta dinámica constante. La palabra ideal sería la dinámica por ese movimiento. Como lo mencionábamos con respecto a lo pasivo, no es que no exista. No podríamos decir que no existe energía en el ser humano, así como no podríamos decir que en el niño no existe sexualidad. Está ahí, es latente y va a encontrar una manera bueno, va a haber un desplazamiento, que es lo que Freud va a introducir como energía libidinal usando el término de quantum de afecto. Esa vanguardia con la que Freud trabaja es un cambio impresionante con respecto a todo lo que se había hablado y lo que se habla hasta el día de hoy. Ok, pero ¿qué entendemos por identidad de género? Tiene que haber una definición. Sí. Hay una en el diccionario de Chemama, doctora, que Sí. dice tal cual entrada es identidad sexual, entre paréntesis, o de género. Dice, hecho de reconocerse y de ser reconocido como perteneciente a un sexo. Sexo e identidad sexual es el concepto de identidad sexual introducido por Stoller en 1968. Busca establecer una distinción entre los datos biológicos que hacen objetivamente de un individuo un macho o una hembra y los psicológicos y sociales que lo instalan en la convicción de ser un hombre o una mujer. Exacto, bueno, pero ahí hay que aclarar algo. Una cosa es la biología, que es determinante en cuanto a la organización en el cuerpo para que se presente, digamos, una protuberancia en el que va a ser niño, y esa protuberancia pues es un pene y 2 testículos. Y en el caso de la niña no hay ninguna protuberancia. La niña es plana. Entonces, lo que se presenta, ¿sí?, es órganos internos, absolutamente internos, no manifiestos. En el niño sí. Bueno, esa determinación biológica va a tener que sufrir, debido a lo que acaba usted de mencionar, ¿sí?, un género femenino, género masculino. El género no es la sexualidad humana. Por favor, apréndanlo. Género no es la sexualidad humana. Género es un asunto inclusive de discurso, que entra en el discurso social en cuanto a poder asignar a una biología un sombrero que se llama género. Pero es un sombrero. Sí. Ese sombrero no da cuenta de ninguna situación psíquica ni biológica, sino es tal cual un sombrero para poder decir femenino o masculino. Y en el lenguaje tenemos objetos que son femeninos y objetos que son masculinos, y que hay una diferencia en cada lengua para designar, ¿sí?, el género, si son masculinos o femeninos. Pero eso está dentro de la concepción del lenguaje, no dentro de la biología ni tampoco dentro de lo psíquico. Entonces tenemos un problemón en la actualidad porque se considera y se ha empezado a manejar que el género, el discurso de género, da cuenta de la sexualidad humana. Bueno,
Nuestro propósito en este programa es aclarar que eso es una aberración. La sexualidad humana, como lo dijo nuestro colega Misael, en la actualidad le debemos a Freud, ¿sí?, el conocimiento hasta cierto punto paupérrimo, pero extraordinario, a lo que llegó Freud en relación a la sexualidad humana. Pero es apenas la cabeza de un alfiler. Por eso digo paupérrimo. Nada más que eso paupérrimo, léanlo y verán nomás la dimensión de aquello de lo que da cuenta Freud en relación a la sexualidad infantil. ¿Cuál es el propósito de estos programas y del proyecto, digamos, del mes de julio? De invitar al público a que venga a las conversaciones psicoanalíticas sobre la psicología, sobre la sexualidad infantil. ¿Por qué? Porque es necesarísimo encontrar estas diferencias. El género no da cuenta de la sexualidad humana. Es un sombrero que se puede poner gracias al lenguaje, que se requiere diferenciar, ¿sí?, al género masculino del género femenino, pero que nada tiene que ver con la sexualidad, por favor. Nada que ver. No da cuenta ni de lo biológico, ni mucho menos de lo psíquico. Es un problema de lenguaje. Y ahora perdón, y como bien lo dice, que es un discurso, el discurso de género, que tiene su uso, así como sombrero, no es una ciencia, porque creo que circula en el imaginario como una verdad que puede ser, de la que nos podemos valer y establecerla en el sentido de una verdad científica. No, para nada. Por favor, seamos serios, ¿sí? Quien pretenda en su transmisión del discurso de género decir que hemos alcanzado una explicación al respecto de la sexualidad humana es una aberración. Sí. Lo que nosotros pretendemos es esclarecer al público que el género es un problema de lenguaje, pero no da cuenta ni de lo psíquico ni de la sexualidad humana. La sexualidad humana corre definitivamente por otros conductos y por otros caminos que sí son científicos. ¿Me explico? Como puede ser que en la sexualidad humana los determinantes son aquellas, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue ahorita el nombre de lo que determina, digamos, la sexualidad masculina o la sexualidad femenina, las hormonas. En el momento en que se hace el descubrimiento de las hormonas, Freud ya se había adelantado diciendo, debe haber una manifestación biológica de la sexualidad humana en cuanto a la diferencia hombre-mujer. Y entonces aparece posteriormente de esa idea que ya tenía Freud, aparece el conocimiento o el descubrimiento de las hormonas. ¿Qué tiene que ver el discurso de género con las hormonas? Por favor. Inclusive, muchos de los cánceres en la actualidad tiene que ver con la secreción desordenada en el caso de hombres y de mujeres. Cáncer de próstata, cáncer de matriz, cáncer de seno, ¿sí? Y en el hombre, cáncer de próstata. ¿Qué tiene que ver ahí el discurso? Bueno, pues que den cuenta de cómo es que las hormonas, cuando entran en una situación crítica de desorden, producen cáncer. ¿Qué tiene que ver ahí el género, la identidad de género? Yo, Tarzán. Sí. Sí, pensaba como las hormonas, ¿cómo decirlo? Es que no están definiendo como tal lo masculino y lo femenino. Es decir, se ha nombrado biológicamente las características que podemos ver internas, me refiero a nivel biológico, incluso molecular,
y al nivel exterior, es decir, los genitales, lo que es observable, pero no tienen la pureza, las hormonas no definen la pureza de algo que podemos nombrar masculino y femenino al exterior. Me refiero a cómo circula en lo social y cómo el género lo ha tomado en categorías de discurso para que eso pueda nombrarse ya en otras múltiples formas, ¿no? Me refiero a LGBT, plus, todas las nomenclaturas, las letras que existen ahorita actualmente, pero no es es decir, lo nombramos, pero no está contenido en lo molecular, vaya, Bueno, en la célula. Vaya. entonces seamos mucho más precisos. Lo que determina que haya una masculinidad en relación a las hormonas es la cantidad de hormona que se considera masculina. Ujú. Pero hay en el cuerpo masculino las dos hormonas. Simplemente la determinación de su aspecto biológico para que haya pene y testículos se requiere de la hormona masculina. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? Testosterona. ¿Cómo? Testosterona. La testosterona. Bueno, la mujer también tiene testosterona, pero no mayoritariamente. Eso es importante, muy importante, ¿sí? Que la cantidad de hormonas sí produce una manifestación de diferenciación del cuerpo humano. El hombre no tiene matriz, la mujer sí tiene matriz, y eso lo producen las hormonas. La mujer no tiene pene ni testículos, pero el hombre sí tiene pene y testículos. Eso lo determinan las hormonas. Ahora, lo que usted decía. Sí, no está contenida la pureza que se está buscando a través del lenguaje, colocarla en la célula. Es decir, que como si pudiéramos con el discurso manipular a nivel Biológico. celular y biológico, hasta molecular, ¿Sí? modificar eso que es así en la biología, ¿no? Me puedo ir un poco más allá, digamos, de base, la base cromosomática, creo que eso está bien dicho, que va también a ejercer una influencia en la diferencia sexual a nivel celular. Bueno, eso como que podría ser un consuelo para irnos a dormir tranquilamente. Ajá. Bueno, no lo es. A ver, diga. Sí, justo es que ahorita que lo voy escuchando, o sea, sí me parece que lo seductor de los discursos en general, principalmente el de género, es que uno puede creer que puede descansar en una verdad que te va a explicar tu sexualidad, tu manifestación, tu cuerpo, desde el cromosoma. Yo no decidí una homosexualidad, fue el cromosoma homosexual que me pertenece y ya se comprobó que ahí habita en mí. Y con lo que nos vemos nosotros al diario en nuestra vida cotidiana y en la experiencia clínica, es que genuinamente uno no sabe dar cuenta de sí en su propia sexualidad. Que justamente la complejidad es cómo habita en mí inclusive el mismo discurso. Cómo habita, qué efectos tiene, de qué manera se dinamiza, cómo se intensifica por determinados detonantes de lo cotidiano. Entonces justo ahí es donde el discurso no nos va a tranquilizar en absolutamente nada. Sin embargo, la promesa del discurso de género es precisamente inducir que la sexualidad humana ya puede descansar en lo que el discurso de género diga. No, por favor, tenemos una urgencia de clarificar. El discurso de género no da cuenta de la sexualidad humana, ni tampoco determina manifestaciones conductuales. ¿Sí? Como decía nuestro colega, bueno, usted apuesta más al abecedario. Ah, sí, que eso es la nueva nomenclatura para nombrar. Incluso lo llegan a decir a nivel de la vivencia interna, ¿no? Yo soy asexual, por ejemplo. Bueno, no es posible eso. Y ya puedo descansar, de hecho. Ya. Un ser humano no puede decir soy asexual, porque su biología está funcionando con todo y que él diga.
Con todo y que él verbalice yo soy asexual, las hormonas no lo pelan. ¿Sí? No lo pelan, siguen funcionando. Sí, yo pensaba como, pues sí, como una locura de creer que porque yo lo diga va a funcionar diferente. No, o sea, lo que estamos tratando ahora es, hay una manera en el funcionamiento del organismo. Entonces no importa que diga soy asexual, soy Q, soy R, o sea, no importa, eso no va a modificar una ley natural. Un proceso biológico, ¿sí? Sí. Pero se cree que el discurso tiene esa omnipotencia de modificar la biología. Lo que nosotros queremos el próximo viernes es invitarlos a la conversación sobre la sexualidad infantil. Vengan a conversar, ¿sí? Y despejen el conocimiento que deben de tener al respecto de no enajenarse con el discurso de género, porque el discurso de género no da respuestas a la sexualidad humana, pero sí produce disturbios. Entonces, la consecuencia de esos disturbios es lo que nosotros tenemos que clarificar, no para evitar los disturbios. Eso definitivamente es imposible. Que los disturbios van a seguir, por supuesto que sí, pero dentro de esos disturbios podemos clarificar los viernes a las 7 de la noche en el auditorio del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos las conversaciones sobre sexualidad infantil. Infórmense, llámenos. Es todo por hoy.